Creo que el tema más importante acá es saber si el 765 aplica o no aplica, si es supletorio o es imperativo. No es un tema que se pueda definir de antemano, lo decía Jorge Pérez Delgado en la última charla, es un tema que hay que analizarlo casuísticamente y ver cada situación. Para eso creo que podemos utilizar algo de la normativa que trae el nuevo Código Civil. Primero el principio de la libertad en la contratación, que no es absoluto definitivamente porque establece ciertos límites impuestos por la propia ley. El 1066, que si bien aplica para los contratos, creo que establece un principio de interpretación bastante interesante, que tiene que ver con el hecho de que si hay deudas sobre la eficacia del contrato de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. O sea, la idea es conservar el contrato e interpretarlo armónicamente de manera tal que el resultado de la interpretación no sea que quede sin efecto una cláusula, sino que subsistan todas con algún cierto sentido lógico. Esto fue reconocido de la misma manera por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de interpretación de leyes, a partir del principio de la conciliación, donde precisamente dice, si yo tengo dos normas o dos provisiones de una misma norma que se contradicen, tratemos de mantener la subsistencia de ambas, dándole sentido y continuidad a la ley. Entonces, uno podría llegar a decir en realidad que el 766, que establece el principio de la especialidad, obliga a todas las partes a entregar lo pactado, y que el 765 precisamente es una norma supletoria. Está establecida en beneficio de un deudor en la medida que las partes no hayan pactado algo distinto, pero es supletorio. Por lo tanto, si las partes pactaron a la moneda extranjera como objeto esencial del contrato, digamos, se dispone de esa norma y aplica el principio general del 766. Esta podría ser una interpretación, si quieren, conciliatoria de las dos normas sobre la base de la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema. Y después tenemos el 962, donde de alguna manera establece cuáles son los parámetros de la propia normativa para saber cuándo tenemos una norma supletoria. Y lo que establece es que en materia de contratos van a ser supletorias en la medida que por su modo de expresión, su contenido y su contexto resulte su carácter indisponible. Establece parámetros generales difíciles de concretar. Uno creo que puede llegar a entender qué quiere decir expresión, pero habiendo una contradicción en las normas es difícil saber qué quisieron expresar. El contenido lo mismo, y el contexto. ¿De qué estamos hablando con contexto? Estamos hablando del contexto propio de la emisión del Código Civil, del dictado del Código Civil, en un supuesto de inflación y de restricciones cambiarias. Entonces la normativa debería ser interpretada de una manera. ¿Y qué pasa dentro de 2 años cuando esto no exista? ¿Se tendrán que interpretar de una manera distinta? ¿O estamos hablando del contexto en el cual las partes pactaron el contrato? De manera tal que pasamos de una supletoriedad de la norma per se a una supletoriedad dependiendo de la situación en la que nos encontremos. No lo sé, no tengo la respuesta.